Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la actualidad de los mercados financieros. Bienvenidos a este programa sobre el mercado europeo. Mercado totalmente alcista, quizás por la manipulación de la hora bruja o de Witching Day por el vencimiento de futuros y opciones. Estamos ante subidas cercanas al 2%. Ya se han producido los vencimientos del Eurostock 50 y del DAX. Y esas son quizás pues, las noticias más importantes que teníamos, dado que en cuanto a eventos macro prácticamente tenemos ausencia de los mismos en el día de hoy. Dentro de nada se producirá también los vencimientos de los futuros americanos, luego posteriormente mi compañero Sergio procederá a informaros de lo que está aconteciendo también en los mismos, y vemos como por ejemplo muchos de ellos ya están en zonas de resistencia, como ya comentaba. De hecho, yo creo que hay operativas importantes en el FTSE o incluso en el DAX de posiciones en corto, a medio y largo plazo. Me gusta, de hecho, los niveles de resistencia que hay en gráficos mensuales en ambos activos. Por tanto, de hecho, yo tengo abiertas dos posiciones en corto y no lo vamos a poder mostrar porque tenemos problemas técnicos con la conexión a internet y por tanto no vamos a poderlo ver en el ordenador. Pero bueno, ya os hago saber que hay posibilidades de trade, en mi opinión personal, en estos dos activos. Y hoy también, pues en el caso del panorama nacional, como bien sabéis, pues hemos tenido la publicación de la balanza comercial con una caída del 1,6 billones de euros. Hemos tenido también rumores por parte del Financial Times indicando que es muy posible que la semana que viene España sea rescatado. Había detractores indicando que si el Banco Central Europeo va a intervenir en los mercados de deuda, en el mercado secundario, mediante compras ilimitadas, pues se podría evitar ese rescate. En mi opinión personal creo que ya está negociado el rescate y efectivamente se producirá la semana que viene. El problema del rescate es que vamos a tener condiciones muy estrictas, por ejemplo, obviamente digamos, el ajuste en las pensiones, más reformas estructurales, quizás no mediante el incremento del sistema impositivo vía indirecta, sobre todo más incrementos en impuestos, pero yo creo que va a ser mediante la reducción vía gasto, me temo. Entonces, bueno, dentro de un panorama hoy que hemos tenido, como bien sabéis, el paro aquí, una huelga en Madrid, pues la situación obviamente continúa complicada. Si bien es cierto que, por ejemplo, efectivamente la prima de riesgo ha bajado 250 puntos básicos, el bono a 10 años se sitúa al 5,60% yield de rentabilidad, cuando llegó hasta máximos de 7,70, situación muy crítica, pero en una situación en la que estamos con un claro apoyo ahora mismo podemos decir que tenemos un claro apoyo por parte del Banco Central Europeo, se hacen jugosos algunos cupones en la rentabilidad del bono a 10 años. De hecho, las últimas subastas, incluso las de corto plazo, pues están siendo se está cumpliendo el ratio bid-cover, el ratio de demanda, con bastante holgura. Por tanto, la gente está invirtiendo en renta fija porque obviamente ofrecen rentabilidades bastante elevadas, dentro de un panorama en el que es muy difícil conseguir, especialmente con entidades financieras, tasas de retorno por encima de la media en un 1%. Cuando digo por encima de la media, puede ser un 2-3% por encima de la media en cuentas de ahorro, por ejemplo. El conseguir un 1% más es una lucha continua y es muy difícil, dependiendo también del poder adquisitivo que tenga cada inversor, pero es bastante difícil. Para eso podemos dirigir las inversiones precisamente a deuda del Estado, tanto a corto como a largo plazo, donde en principio pues tenemos más seguridad. Ya digo que existe un respaldo importante por parte del Banco Central Europeo, por parte de los dos grandes líderes en Europa, que son Alemania y Francia, y eso hace que obviamente se estén cubriendo las subastas de deuda, tanto a corto como un poco más a medio o largo plazo. Esta es la visión de los mercados hoy. Mucho cuidado hoy. Hoy es un día en el que, precisamente por el vencimiento de futuros y opciones, podemos tener mucha manipulación, como he dicho. Podríamos llegar a tener, hoy no es el caso, pero en otros vencimientos quizás trimestrales o si no mensuales, dependiendo del activo en cuestión, podemos tener posiciones random o aleatorias y podemos tener todo tipo de subidas y bajadas. Por tanto, día muy complicado. Personalmente,
pues yo mantengo una posición, como ya he dicho, en los activos anteriormente mencionados, pero a largo plazo, con lo cual no me afecta para posiciones en corto plazo. Pero para aquel que opere en intradía o si no swing mediante operaciones de 2-3 días, tener cuidado con esta cuestión porque es bastante importante. Intentar reducir el número de trades al mínimo, siempre digo lo mismo, quizás suena un poco monótono, pero por experiencia quizás es lo que se debería hacer. Gracias a todos por vuestra atención y os deseamos un buen trading, como siempre.